Remedio. Y a las 7:29 de la mañana Le Tengo el Remedio tenemos una invitada muy especial y es precisamente la doctora Paula Cabanzo, quien es neuróloga y además especialista y magíster en neuroinmunología, para hablar de un tema. Doctora, bienvenida. Es muy importante. Juan David hace un momento nos daba un panorama de las enfermedades huérfanas en nuestro país. 92.000 personas están a la espera de que sus tratamientos estén más normalizados en el sistema de salud, puedan acceder de forma más fácil a los medicamentos y a los tratamientos, pero vamos a hablar de la esclerosis múltiple y como esta también, usted nos comentaba hace un segundo fuera de micrófonos, que también es una enfermedad rara. Todavía los pacientes tienen problemas de acceso al medicamento, pero también hay información sobre la enfermedad. Bienvenida. De acuerdo, muchas gracias por la invitación y importantísimo hablar sobre esta enfermedad que cada vez es menos rara porque es más prevalente, pero es una enfermedad que tiene un impacto grandísimo en la calidad de vida de los pacientes. Es decir, los pacientes tienen una discapacidad a lo largo de la progresión de la enfermedad que genera un impacto altísimo, no solamente para la vida del paciente, sino para el sistema de salud en términos de costo, y esto que ustedes estaban mencionando ahorita en el reportaje, pues laborales, oportunidades para trabajar, para incluso tener oportunidades a nivel social. Entonces sí es muy importante hablar sobre esta enfermedad y pues indudablemente se sigue considerando como una enfermedad rara o huérfana, pero pues como te digo, la prevalencia cada vez es mayor y probablemente va a dejar de serlo y necesitamos información sobre esta enfermedad. Doctora, pero ¿qué es esta enfermedad? Bueno, esta es una enfermedad... ¿Qué es lo que le da a las personas, a uno? No sé. Bueno, es una enfermedad del cerebro, es una enfermedad autoinmune y es una enfermedad en la que el sistema inmunitario o el sistema de nuestras defensas ataca el cerebro, específicamente una parte que es la mielina. Yo siempre le digo a mis pacientes que es como si fueran los cables, el recubrimiento del cable, que son nuestros nervios, y ese cable pues de cierta manera lo atacan, se acaba y eso es como si tuviera un cortocircuito entre comillas. Entonces la información que sale del cerebro o que viene para el cerebro pues digamos se ve entorpecida o enlentecida y esto genera una serie de síntomas que son, por ejemplo, síntomas motores, pérdida de la fuerza, debilidad, síntomas sensitivos, síntomas en la marcha, pero estos son como los más comunes. Pero algo importantísimo tal vez de decir hoy o de aclarar es que hay unos síntomas que a veces son invisibles y que no los identificamos tan fácilmente, como lo son el deterioro cognitivo o problemas en la memoria y la fatiga. ¿A que se le pueden empezar a olvidar las cosas? Sí. Doctora, ¿qué causa esta enfermedad? ¿Uno nace con esclerosis múltiple, la adquiere? ¿Hay algunos hábitos que hagan propensa a la enfermedad? Indudablemente, esta es una enfermedad que se considera multifactorial. Hay intervención de varios genes, debemos tener alteración de genes en algunas de las personas, pero también la parte ambiental tiene que ver. Entonces, tiene que ver el tabaquismo, las condiciones de vida en general, el lugar donde vivimos tiene que ver también. ¿Tabaquismo activo o pasivo? Activo o pasivo. La obesidad infantil es un factor de riesgo para tener esclerosis múltiple, obviamente antecedentes familiares, aunque pues digamos esto no es como lo más frecuente. La exposición también algunos pacientes, hay algunos reportes digamos de vitamina D, el bajo nivel de vitamina D predispone también a que se pueda tener, digamos, la enfermedad. Es una sumatoria de varios factores, la alimentación, dietas sobre todo altamente inflamatorias, predisponen a que podamos sufrir la enfermedad. Y es una enfermedad que se presenta normalmente en personas muy jóvenes, entre los 20 y los 40 años, es decir, toda la etapa laboral y productiva de una persona, pero también fuera de estas edades se puede ver en pacientes menores de 20 años y mayores de los 40. Entonces, pues definitivamente es una enfermedad que debemos identificar, debemos tratar a tiempo. Doctora, nos dijo algo ahorita muy importante, pues todo, pero también el tema de hay unos síntomas que son como invisibles. Que por eso le pregunta a uno, se le empiezan a olvidar las cosas, puede ser descuido, pero cuando hay un síntoma ya muy grande, pues pérdida de fuerza o algo, ya uno acude al especialista y el médico lo manda. Pero ¿cómo ir de manera temprana para tratar de evitar que esto crezca mucho cuando uno todavía no reconoce algunos síntomas? Bueno, sí, o sea, ¿cómo la gente se puede dar cuenta cuando todavía apenas está empezando con estos síntomas invisibles y es que no se notan? De acuerdo, pues son síntomas que a veces pueden pasar desapercibidos y que las personas lo notan como normales, olvidé las cosas, estoy más lento para trabajar,
Entonces lo más importante es que cuando aparecen estos síntomas o la fatiga, que como te decía es otro de los síntomas también invisibles de esta enfermedad, ese cansancio crónico, que a veces yo lo comparo como las personas que nos dio COVID y nos dio esta fatiga después del COVID, pues hagan de cuenta que es sentir ese cansancio o esa fatiga, pero todos los días. Entonces son síntomas muy debilitantes. Lo más importante es saber que existen estos síntomas y que hay que consultar. Los especialistas en este tipo de enfermedades del cerebro, autoinmunes, especialmente la esclerosis múltiple o enfermedades desmielinizantes que caben dentro de este grupo de enfermedades, somos los neurólogos. Entonces lo más importante siempre es consultar para poder identificar los síntomas y evaluar si requerimos algún otro tipo de ayudas diagnósticas para confirmar o descartar estas enfermedades. Doctora, precisamente cómo se diagnostica, cómo se dan cuenta usted que una persona tiene esclerosis y esto tiene cura. Bueno, el primero es el diagnóstico, es importantísimo la consulta, la historia clínica como en todas las enfermedades, pero en esclerosis múltiple especialmente necesitamos sí de algunas ayudas diagnósticas para terminar de llenarnos de información y confirmar esta enfermedad, porque como les comentaba, los síntomas pueden ser muy variables entre las personas, no son todos iguales, pueden ser síntomas que sean, digamos, por momentos mejoran y hay personas que hacen síntomas y estos síntomas son duraderos, entonces es muy variable la presentación clínica. Dentro de estos diagnósticos o estudios diagnósticos necesitamos imágenes del cerebro, de la médula espinal, como las resonancias magnéticas, punciones lumbares, en ocasiones exámenes ya especializados para los ojos y otro tipo, pues digamos, de exámenes adicionales en sangre de enfermedades autoinmunes y demás que siempre debemos evaluar. Y la otra pregunta. ¿Dice cura? Sí, sí tiene cura. Bueno, pues desafortunadamente no tiene una cura, pero sí tenemos la opción y una amplia gama hoy en día de tratamientos modificadores de la enfermedad. Existen muchas clases de tratamientos y tenemos la opción de que hagamos un tratamiento temprano con tratamientos de alta eficacia que nos puedan cambiar el curso de la enfermedad, mantenerla estable durante muchos años, que el paciente no acumule discapacidad, que es uno de los principales objetivos, y sobre todo la calidad de vida de estos pacientes. Entonces sí existe un tratamiento, no existe una cura, pero sí existe un tratamiento y entre más temprano la diagnostiquemos, más temprano la tratemos, el pronóstico siempre va a ser mejor. Entonces pues indudablemente la invitación siempre es a consultar ante cualquier síntoma de alarma que tengan o pues que genere la duda si hay una esclerosis múltiple o no. Doctora, ¿y se puede prevenir? O ya si le dio, pues si le dio ya le dio, pero ¿se puede hacer algo para que no le dé? Pues no fumar, por ejemplo. Exacto. No exponernos a ese... Todas las enfermedades son prevenibles en el sentido en el que modifiquemos los malos hábitos de vida, es decir, el tabaquismo. Pero si le va a dar, le va a dar. Sí, o no necesariamente. Digamos que no necesariamente, pero obviamente tenemos una influencia genética, hay una genética que finalmente para muchas enfermedades nos ponen un factor de riesgo y que se suman estas otras alteraciones ambientales o también pues digamos de estilo de vida que hacen que se exprese la enfermedad. Entonces eso es algo que llamamos epigenética y que nosotros a lo largo del tiempo también con algunas modificaciones en dietas bajas, digamos que no sean dietas inflamatorias, ejercicio, el tabaquismo, pues indudablemente podemos modificar los genes y hacer que de pronto las enfermedades no se expresen. Doctora, usted habla de imágenes diagnósticas y yo soy mamá de unas niñas de 2 años. Y yo pienso en todas esas imágenes que tienen que ver con radiación y empiezo a ponerme muy nerviosa porque pues son exámenes a los que uno no expondría con tal frecuencia a los niños. ¿Cómo diagnosticar a un niño sin exponerlo tanto a la radiación o a estas imágenes que usted dice que son necesarias para poder determinar la enfermedad? Y habló usted de la ausencia de vitamina D. A los niños les prescriben góticas de vitamina D cuando no tienen acceso al sol, por ejemplo. ¿Ese sería de pronto un factor de riesgo para ellos? Sí, bueno, indudablemente, y me encanta tu pregunta, yo soy mamá de una niña de 4 años y otra de 1 añito, y normalmente las mamás siempre tenemos pues este tipo, digamos, de duda. Existen varias, digamos, imágenes diagnósticas. Unas son las tomografías, hablando de imágenes del cerebro, o el TAC, que la gente lo conoce, que esto genera cierto tipo de radiación. La resonancia no, y digamos que lo que aumenta el riesgo de la radiación para tener cierto tipo de enfermedades es la exposición frecuente y las altas dosis. Entonces, pues digamos que
Eso depende, es diferente que yo diga que cada mes tenemos que hacer un TAC o irradiar el paciente, eso pues puede tener un riesgo acumulado a largo plazo, pero pues no hay duda que si tenemos la duda de que existe alguna de estas enfermedades raras, huérfanas o enfermedades desmielinizantes y necesitamos para el diagnóstico ayudarnos con estas imágenes diagnósticas, pues lo debemos hacer. A veces pues digamos que desafortunadamente dejamos de hacer algunos de estos exámenes por este miedo, por estas dudas o simplemente pues digamos por falta de información y se pueden pasar diagnósticos graves y dejar no solamente a los niños sino también a las personas adultas sin un tratamiento adecuado en el momento oportuno. Doctora, y respecto a la vitamina D que me mencionaba, sí, de hecho nosotros pues en Colombia estamos pues en una ubicación por nuestro meridiano que en general todos tenemos bajos niveles de vitamina D a pesar de tener buena exposición solar entre comillas, pero pues indudablemente salimos a trabajar desde las 5 de la mañana, volvemos 8 de la noche, entonces a veces no tenemos la adecuada exposición solar ni la fuente de vitamina de la alimentación. Entonces en muchas ocasiones sí tenemos que dar suplemento de vitamina D y en los niños lo hacemos de manera muy frecuente porque esto genera también pues como una seguridad para aumentar o fortalecer el sistema inmunológico. Doctora, seguramente en este momento hay varias personas, sabemos que es una enfermedad que no es muy común, pero cada vez está un poco más presente entre la población. ¿Qué le podemos decir a estas personas que están en medio de un tratamiento, que tienen la cita con el neurólogo, el especialista, en 2, en 3, en 4 meses, que han ido a donde el especialista y le dice, usted tiene esclerosis múltiple y el que sigue? ¿Qué les podemos decir? No, tranquilo, esto se puede tratar, hay un, no sé, como si fueran a donde usted en este momento le dijera, mire doctora, porque además usted le explica a la gente muy bien y habla de una manera muy tranquila. ¿Qué le podemos decir a estas personas que están esperando una cita y hoy tienen la cita con usted a las 7 de la mañana, 40 minutos? Bueno, lo más importante sí es consultar, vuelvo y lo repito, porque a veces normalizamos este tipo de síntomas. Ay, se me perdió la fuerza por unos minutos, pero ya me volvió y ya pasó y no consultamos. Entonces, indudablemente lo más importante es consultar. Y en el momento en el que tengamos la oportunidad, así sea corto, desafortunadamente de una consulta con nuestro neurólogo, ya sea de la EPS, prepagada, lo que sea, no importa, lo importante es manifestarle esa duda o esa intranquilidad. ¿Tengo esclerosis múltiple? ¿No tengo esclerosis múltiple? ¿Qué exámenes debo hacer? Y en este caso, pues digamos también estar muy pendientes de que hay algunos síntomas de alarma y algunos signos que se deben tratar inmediatamente por urgencias y hay otros que pueden dar, digamos, espera para poder hacer seguimiento o implementar algún tratamiento ya en la consulta externa. Doctora, podemos hablar de unos síntomas bien específicos y le quería preguntar, ¿esta enfermedad nos puede llevar a la muerte? ¿En qué punto de la enfermedad puede uno llegar a la muerte? Sí, pues son enfermedades que generan una discapacidad muy grande, no solamente discapacidad motora. Entonces los pacientes, alguna vez una colega mía que es experta también en esclerosis múltiple mencionaba y me decía que los pacientes pues tienen la sensación a los 30 años de que tienen la edad de 80 años, con muchas enfermedades en este paciente de 80 años y que tienen una discapacidad altísima para caminar, para hablar, la parte cognitiva, la disfunción sexual es otra de las cosas muy importantes en esclerosis múltiple y la sumatoria de todas estas, digamos, lesiones van generando cicatrices en el cerebro que generan una alta discapacidad y que finalmente por complicaciones pueden pues terminar en la muerte. Doctora, ya para ir finalizando, nos escriben aquí por redes, dice, me diagnosticaron esclerosis múltiple, estoy tomándome las medicinas, pero no siento la mejoría. ¿Qué se le puede decir? Ok, bueno, esto depende, digamos, del síntoma y la mejoría a qué se refiere específicamente. Porque, pues, si ya hay una lesión y ya hay un síntoma establecido en el sentido en el que ya se dañó alguna parte del cerebro por esta enfermedad, pues hay unos síntomas que son irreversibles en algunos pacientes y dependiendo también el tipo de esclerosis múltiple, porque tenemos esclerosis múltiples recaídas, remisión, hacen la recaída, mejora, hacen la recaída, mejora, el paciente vuelve a la normalidad y hay otros pacientes que tienen otros tipos de enfermedades como la esclerosis múltiple primaria progresiva o la esclerosis múltiple secundaria progresiva, que es que pues digamos de cierta manera hacen el síntoma, ese síntoma persiste, no mejora nunca y se va acumulando la discapacidad, entonces depende mucho de
de esto depende el tipo de tratamiento y las expectativas. Es muy difícil responderte esta pregunta en este momento, pero sí te invito a que lo aclares con tu médico tratante. Pues doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan siempre con nosotros a través de nuestro live, también en nuestros canales digitales. Daniel González, gracias por preocuparse por el doctor Carlos Francisco. Están unos compromisos académicos, recordemos que él hace parte también de algunas sociedades académicas y está ya ejerciendo esa labor, pero mañana lo tendremos aquí, por supuesto, para que nos guíe en todo este proceso de indagar sobre las enfermedades y las consultas que tienen los ciudadanos. Doctora, gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Buen día. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.